Divoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital por Divox Radio, y si recién te vienes sumando, te cuento que hoy vamos a hablar del libro Hiperconectados, y para eso no tenemos mejor oportunidad que hablar con su autor, y es por eso que les quiero presentar a Eduardo Arriagada, quien es periodista, ya sabemos, de profesión, pero que es académico hace 30 años en la Universidad Católica y además, obviamente, escritor. Muy bienvenido a Pasaporte Digital, Eduardo. Hola Ruth, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy contentos de tenerte aquí para hablar de un tema que tiene tanta contingencia como es el estar hiperconectados. Y hiperconectados no solamente con la información, sino que también con todas las posibilidades, y a pesar de que muchos creen que está todo inventado en este mundo de la conectividad y la tecnología, sabemos que hay mucho por hacer. Es por eso que, además de darte la bienvenida a nuestro espacio, queremos pedirte que nos cuentes un poco de ti. ¿Qué te llevó a estudiar periodismo? ¿Cómo te enamoraste de la docencia para llevar más de 30 semestres seguidos, ¿cierto? Impartiendo conocimiento y abriendo mentes. Y sobre todo, ¿cuál fue el punto de inflexión que te llevó a decir, tengo que hacer esta bajada de información y ayudar al mundo con Hiperconectados, la comunicación en el siglo XXI? Así que cuéntanos un poquito en ese orden cronológico. El drama es que son más de 30 semestres, porque yo 70, porque son 35 años de profesor en la Católica. Y yo entré en los años 80 a la universidad y terminé en la universidad en los mismos 80 y me gustaba el periodismo. Era una época muy complicada del país durante el gobierno militar, entonces había una ansiedad muy grande de tomárselo público y de entender esto. Y la verdad que durante toda mi carrera estuve trabajando con medios, con diarios. He trabajado en consultoría en diarios de distintos países, fundamentalmente incluso en España, en el diario El Mundo. Y de repente empezó a aparecer Internet, empezó a aparecer las redes sociales, y hace como 15 años más o menos me metí muy fuerte en eso. eh, y empecé a pasar mis cursos de enseñar periodismo duro a enseñar este nuevo espacio. Y he hecho varios libros. Hace el 2007 con un exalumno, con Tomás Pola y Luis Argandoña, hice uno sobre los blogs. Después el 2013 uno que se llamó El Tsunami Digital, justo a 10 años atrás. Y después otro sobre temas de aplicaciones y cosas en celulares. Y ahora lancé este de Hiperconectados, que es como la idea de sistematizar todo lo que había entendido de este tema. Han sido como 15 años de estudio, de mucha práctica, mucho uso, y juntar toda la bibliografía y tratar de enseñarle a la gente por qué es importante entender esto, que es un tema que es como un signo de los tiempos. Hay como un cambio epocal muy importante. Pasamos de un mundo de medios, donde yo he trabajado toda la vida, que es un mundo de mensajes, a un mundo de conversaciones. Y la gente que antes era simplemente una usuaria, un espectador, ahora es, así, perdona, antes era espectador, ahora es como usuaria. Entonces le tenemos que dar competencia. Y un poco este libro lo que trata de hacer es explicarle a cualquier persona, está pensado para públicos muy diversos, para que entiendan un poco cómo sacarle partido a este espacio y cómo aprovecharlo en favor de ellos y no hacer las cosas que le convienen a la plataforma o que le recomiendan amigos, porque cada uno tiene que hacerlo a su manera. Oye, y en esas recomendaciones que indicas tú y todo lo que tú has visto, ¿quién te hizo clic o qué te hizo clic, así como siempre hablamos de Newton y su manzana? ¿Cuál fue tu manzana? ¿Cuál fue tu punto de inflexión para decir, hay que orientar este conocimiento? El libro, el título del libro, Hiperconectados, si tú te fijas, tiene una cosa como de que es demasiada la conexión. Lo de hiper, el fondo. Y me acuerdo, el que hizo el prólogo, un amigo, un filósofo español con el cual he hablado mucho de estos temas. Él se llama Daniel Innerarity, escribe en el diario El País. Y con Daniel, él me decía, cuando hicimos un webinar hace un par de semanas, cuando lanzamos el libro, me decía, hace 20 años hubiera sido ridículo llamar hiperconectados, porque todos lo único que queríamos era conectarnos más. Y ahora estamos sintiendo un cierto hastío con tanta conectividad. Entonces, a mí me tocó trabajar en esto desde el comienzo y siempre había mucho entusiasmo con esto. Y de repente he visto que hay un cierto hartazgo, y lo que quiero es explicar por qué se está dando este hartazgo y cómo la gente puede
salir de eso sin tener que escaparse al monte, así sin tener que salir de la sociedad, sino que seguir conectado, pero aprender a conectarse razonablemente bien. Y un poco ese es el esfuerzo, es un tema como de alfabetización. Yo uso mucho el ejemplo de que vivíamos, si uno pone en tiempos de época, la imprenta fue un cambio muy radical en un momento de la sociedad. No hace tanto, 300 generaciones atrás. En el fondo tenemos la imprenta y aparece como hay un cambio el fondo, si uno lo quisiera resumir, la imprenta permite que todos podamos elegir qué oír, o qué ver, qué leer, porque el fondo, todos los medios que aparecieron posteriormente tienen ese mismo paradigma en que nos ponen alternativas. Antes teníamos que oír lo que nos decían, porque no teníamos opciones, nos leían las cosas, porque no sabíamos leer. Tuvimos que aprender a leer, aprender a escribir. Fueron 150 años desde que nace la imprenta hasta que nace el primer diario. Esa es como la evangelización del mundo de la imprenta. El mundo que viene ahora es un mundo donde ya no solo son mensajes, sino que nosotros, el que era espectador, se convierte en usuario y tiene palabra, tiene voz, puede escribir, puede interactuar. Entonces, yo creo que aquí el tema, el desafío, por eso lo estamos pasando mal, porque estamos en el proceso de ajuste, de aprender a ser un buen usuario en favor de nuestros proyectos. En el caso tuyo, por ejemplo, tú estás usando intensamente las redes en tu trabajo. Y así muchísima gente, pero hay otra gente que no se da cuenta que tiene oportunidades tremendas en las redes. Y solo ven los problemas, que muchas veces esos problemas son porque están adoptando cosas que quizás no tienen sentido para su profesión, para su trabajo familiar, para sus relaciones con los niños, por ejemplo. Es decir, no todas las cosas tenemos que compartirlas con todo el mundo, a todas las edades. Y ahí tocaste un punto de inflexión, que yo sé que todos los que tenemos niños, adolescentes a nuestro alrededor, están con un tema súper importante que son las pantallas y su uso. Porque para los que somos adultos y trabajamos también en la pantalla, la sobreexposición, te lo dice alguien que ocupa lentes, ¿cierto? Ópticos. Uno va aprendiendo. Antes las pantallas, nosotros somos de la generación que partió con monitores negros con letras verdes, ¿cierto? Que después tuvimos filtros de pantalla y que ahora eso también ha evolucionado. ¿Cómo haces la perspectiva en tu libro respecto a cómo va a ser el futuro digital de la hiperconexión? Porque si tú te fijas, los niños, los jóvenes, incluso nosotros los adultos, de repente tenemos el problema de que andamos con el teléfono en la mano y hasta para caminar. O sea, de repente como que se están perdiendo cosas básicas de atención por estar hiperconectados. Tú esa parte, ¿cómo lo observas? ¿Cuál podrías decirnos que es como el camino a seguir? Obviamente más que el ideal, la tendencia real que está pasando. Sí, yo creo que lo que tú dices es clave y es parte de la incomodidad. En el fondo, al final, la incomodidad tiene que ver mucho con esa sensación de que vemos que la gente está todo el tiempo mirando esto. Pero hay que pensar, por un lado, que uno de los errores que hay es pensar que estos aparatos o sus aplicaciones son adictivas. Y eso es una cosa muy metida en el mundo, incluso los psicólogos, por falta de conocimiento, pero en realidad la adicción que tenemos es adicción a lo social. Es decir, nosotros somos seres sociales. Entonces nos atrae mucho el otro. Y la razón principal de que estamos conectados a estos aparatos es por las redes. Es decir, el tener la posibilidad de tener en una pantalla, en el bolsillo, a mano, a la gente que más nos importa y a la gente que nos interesa, es una cosa demasiado poderosa. Yo me acuerdo cuando yo era joven, nos reíamos. Yo tenía dos hermanas que se conectaban al teléfono y hablaban horas, y habría que hablar, o sea, habían dos teléfonos en las casas, y uno les decía, oye, por favor, déjame hacer un llamado cortito, porque, y no era una adicción al teléfono, era la posibilidad de estar conversando con una amiga. La formación en la juventud, la formación de la personalidad se da en esas conversaciones. Entonces, ¿cuál es lo complicado de esto? Que aquí están todos los contenidos de la revista, están todas las películas, están todos los amigos. Es decir, es muy difícil desconectarse de este aparato. Entonces, lo importante es como todas las cosas, es decir, cómo lo ordeno. Hay una parte que sí es muy delicada y que tenemos que aprender a ayudar a nuestros hijos. Piensa tú que cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros nos exponíamos a otros jóvenes y hacíamos un cierto acto cuando estamos desarrollando nuestra personalidad como de performance, así como de actuación, de cómo, a ver cómo me va si hago un chiste de este tipo, sin darnos cuenta, pero uno iba probando, primero con la familia, después con los amigos en el colegio. Y después volvías a tu casa, te ponías en tu pieza y tenías una hora de descanso, de relax absoluto.
hoy día a nuestros hijos se les prende la pantalla a las 4 de la mañana y hay alguien que lo ha mencionado y se amargan, en fondo, porque el fondo puede ser que alguno haya hecho un chiste con ellos. Es decir, eso antes no pasaba, nosotros teníamos como 8 horas de desconectar. Ellos tienen que empezar a actuar en la noche y empezar a contestar y le hacen preguntas. Y esta conexión es una conexión muy rápida, difícil de entender porque no está la cosa presencial. Entonces, yo creo que eso genera estrés y genera problemas, incluso creo que puede llegar a provocar problemas psicológicos. Pero creo que es parte del tema. Sí, yo creo que el problema claramente no es la pantalla, esto es como el sillón de Donoto. Es decir, uno más que sacar la pantalla tiene que aprender a usarla, porque si tú la sacas, la persona le va a hacer la vuelta y se va a crear una mayor necesidad, especialmente a los jóvenes. Si tú le empiezas a prohibir algo, se produce una cosa como si fuera una necesidad mayor. Y además hay que pensar que aquí están todos sus amigos. Entonces, piensa en la cantidad de cosas que tú hacías. Por ejemplo, nosotros veíamos revistas. Las mujeres, por ejemplo, tenían revistas donde habían datos. Todo eso es Instagram hoy día. Es decir, todo es parte de una aplicación, en fondo. Entonces, hay mucha información que está ahí y que es muy valiosa para nosotros, para cualquiera de nosotros. El tema es ordenarnos y todo lo exagerado, cualquier cosa que uno consuma exageradamente hace daño. Qué importante hacer la diferencia, porque tal como decías tú, usualmente se asocia a la pantalla, que los niveles altos de cortisol, ¿cierto? De mantenernos eh, activos, pero a mí me encantó la perspectiva que sea porque en realidad está la inmediatez de tener también a todos esos afectos. Me parece una visión súper amplia y nueva del tema. Por lo mismo, ya sabemos que tenemos pros y contras, pero nosotros acá en Pasaporte Digital siempre hablamos de las nuevas capacidades que están necesitando todos los profesionales en todas las áreas, porque ya sabemos que cuando hablamos de ciberseguridad hay un montón de puestos de trabajo y un montón de demanda profesional que se necesita. Esta hiperconectividad nos hace ver también la posibilidad de generar y gestionar de otra manera lo administrativo, las posibilidades, nos invita a innovar. ¿Cómo se ve la hiperconectividad, cierto, para los profesionales del hoy también y del mañana? Sí, como tú dices, yo tiendo a ver el vaso medio lleno, un declive quizás personal, quizás porque eh, me gusta la tecnología. Las tecnologías siempre implican, siempre en la historia, perder algo. Es decir, piensa tú la caligrafía, que hoy día hay mucha gente que la defiende, etcétera. Hemos dejado de usar la caligrafía a pesar de todas sus ventajas, porque la computación, el poder escribir, tiene otras ventajas. Entonces uno pone en el balance. Pasó lo mismo cuando nace la escritura. La gente, Platón decía que esto le iba a hacer mucho daño a la memoria y perdimos memoria. Antes teníamos que aprendernos todo de memoria y de repente al escribir, la escritura hizo eterna lo escrito, la palabra. Entonces, tenemos que ir calibrando. En el caso de las competencias profesionales, hay una imagen muy bonita que usó varias veces en su vida Steve Jobs, y él decía que estos aparatos eran bicicletas para la mente. En vez de pensarlos como aparatos tecnológicos de cálculo, etcétera, él decía que eran como bicicletas para una mente creativa. Y él tenía una anécdota que él recordaba que el cóndor era el animal que se movía con mayor eficiencia entre una distancia y otra en el mundo, y lo comparaba con varios en una revista antigua que le había leído cuando era joven, y los comparaban con distintos animales, y el hombre estaba bastante atrás en la eficiencia de su correr, por ejemplo, en la cantidad de energía que tenía que hacer para correr. Pero él decía que si el hombre se ponía arriba de una bicicleta, superaba en eficiencia al cóndor. Es decir, el hombre con su inteligencia fue capaz de desarrollar herramientas que lo hicieron más eficiente incluso en cosas que no tenía ventaja, porque él tenía ciertas ventajas, pero la eficiencia de movimiento no era. Y con esta herramienta, esta bicicleta para la mente, nosotros podemos hacer más cosas. El ejemplo más claro es todo lo que son los algoritmos que aceleran procesos, y ya el extremo es la inteligencia generativa, todo lo que es ChatGPT, que es como tener, uno siempre tenía, no sé, yo como profesional universitario, nunca he tenido como ayudante, así como uno ve a los típicos profesionales que tiene gente que los apoyan en distintas cosas. ChatGPT es como un súper ayudante, un ayudante que te puede ayudar a hacer cualquier cosa, pero depende completamente de ti, depende de
de tu instrucción, de lo que le pidas, y que entiendas lo que le estás pidiendo para que también puedas evaluar lo que te está entregando. Yo creo que en eso vamos a tener unas ventajas increíbles en los que aprendamos a conversar, es decir, a conversar con las personas, pero también conversar con estas máquinas y poder darle instrucciones. Vamos a tener ventajas muy grandes porque vamos a poder dedicarnos el tiempo a lo más relevante y dejar ciertas cosas. Yo, no sé, hace un año más o menos que ya tenemos ChatGPT, yo hace mucho que no dejo todo lo que es carta y cosas así, punteo las ideas y le paso la pelota al sistema, y después yo reviso si la carta es razonable, el tono, etc. Ese tipo de cosas hacen que, evidentemente, hay una función que quizás uno está dejando de tener, pero la verdad es que la mayor parte de los habitantes nunca hemos tenido esos ayudantes. Es decir, no queda nadie cesante porque yo no tenía gente que trabajaba conmigo. Es decir, yo tenía que hacerlo yo mismo, tenía que distraerme de lectura, de pensar un proyecto para llenar un formulario. Ese formulario, entre comillas, ahora me lo llena este aparato. Entonces, yo siento que todos nos estamos potenciando. Y las redes y estos aparatos permiten que estemos conectados todo el tiempo que queramos con la gente con la cual tenemos que estar conectados. Y eso es muy poderoso, no solamente en la vida laboral, también en la vida personal. Es decir, la relación que hoy día, por ejemplo, una hija tiene con su madre, una hija casada con una madre, es increíble. Pueden estar todo el tiempo como conversando, aunque estén en otros países. Eso es muy potente y normalmente a nosotros nos asusta la tecnología, entonces vemos las partes negativas. Yo me acuerdo cuando yo, como hago historia de los medios, el teléfono, cuando nace el teléfono, hay mucha literatura catastrofista contemporánea, y los dos temas que se advertía, se decía, ojo que con el teléfono vamos a dejar de vernos cara a cara. La advertencia era que nadie más iba a ver porque todos íbamos a hablar todo el día por teléfono, y la otra advertencia era, ¿cuál es la lógica de poner un cable que me conecte con todos los criminales del mundo? Y es verdad, porque en el fondo, sin el teléfono, nadie podía llamarte raro, en el fondo. Entonces, yo creo que entender que nos cuesta mirar en la novedad lo bueno, siempre tenemos un poquito de temor. Yo creo que la gracia de este libro es tratar de darle como una vuelta, y yo lo que hago, un poco tú decías, ¿cuándo te cayó la teja? Yo lo que trato de mostrar es, en distintos temas, cómo entendí cómo funcionaba. Normalmente son anécdotas personales, libros, hay como 240 libros que son mencionados de alguna manera, y historias de casos, la mayor parte de ellos chilenos, porque creo que el valor también de esto es entender que esto es una realidad ya desde el 2010 muy fuerte en nuestro país. Surgen muchas preguntas. ¿Qué es estar? ¿Cuándo empezó la conectividad? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas de estar hiperconectado? ¿Qué define estar hiperconectado? ¿Cuándo me es beneficioso? ¿Cuándo no? ¿Cuándo puedo sacar provecho de eso? Todo eso y mucho más a la vuelta de esta pequeña pausa comercial, porque este bloque junto a Eduardo se nos ha hecho agua entre los dedos. Así que no te vayas, que ya volvemos con más Pasaporte Digital, hablando, ¿cierto?, de estar hiperconectados, la comunicación en el siglo XXI. Ya volvemos. Divoxradio.com. Conversaciones de valor.